Estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Nos quedamos la última vez en el versículo 15, cuando Jesús les dijo a los fariseos: vosotros juzgáis según la carne. Jesús dice: yo no juzgo a nadie. Eso fue lo último que estudiamos en el Evangelio de Juan, recordándoles en esta mañana de que el Evangelio de Juan fue escrito con un propósito. Dice el Evangelio en el capítulo 20, en el versículo 30, que Jesús hizo muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en el libro de Juan. El verso 31 dice: pero estas se han escrito, las 7 señales que encontramos en el Evangelio, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el ungido, el eterno, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Juan quiere mostrarnos la divinidad, la deidad de Jesucristo, y para que creyendo en su nombre tengáis vida eterna. En el capítulo 8 dice Jesús, pasando al versículo 16, y si yo juzgo, él acaba de decir: yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Nadie podría objetar el juicio del Hijo de Dios, ya que el Hijo y el Padre tienen la misma mente, tienen la misma esencia, son de la misma naturaleza divina. Así que si Jesús juzgara, su juicio sería verdadero, porque Jesús está en perfecta comunión, en perfecta armonía con la mente del Padre, con el corazón del Padre, con la esencia del Padre. Y por eso Jesús puede decir: yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio sería verdadero. Y luego añade en el versículo 16: porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Ahí están los dos testigos. Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Hay una doctrina que yo escuché hace muchos años aquí en Chile. La doctrina que dice que Jesús es el mismo Padre Celestial, que el Padre Celestial es el mismo Jesucristo, son la misma persona. Y uno de los versículos que esta denominación proclama, usan Juan capítulo 14. Miren Juan capítulo 14. Este es el versículo que ellos enseñan para decir de que Jesús es el mismo Padre y que el Padre es el mismo Jesús, es la misma persona. Dice Juan capítulo 14, en el versículo 8, Juan capítulo 14, versículo 8, Felipe le dijo a Jesús: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Entonces, en ese versículo
se ha creado una doctrina, una enseñanza de que Jesús es el mismo Padre. Esa es una enseñanza fuerte, por lo menos en Latinoamérica. Pero Jesús en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, en el versículo 16, dice otra cosa. Por si acaso, cuando lleguemos al capítulo 14 del Evangelio de Juan, voy a explicar detenidamente lo que Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero estamos aquí en Juan capítulo 8. Jesús dice en el verso 16, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, Jesús solo Jesús. Así se llama esa denominación, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. En el Evangelio de Juan existe una relación tan íntima, tan profunda, tan única entre el Padre y el Hijo. En el Evangelio de Juan, realmente se trata de esta relación que existe desde la eternidad entre el Padre y el Hijo. De hecho, el prólogo, la introducción que tuvimos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, ya nos muestra desde el prólogo esa relación que existe en la eternidad entre el Padre y el Hijo. Si ustedes se acuerdan allá en Juan capítulo 1, acompáñenme por favor, Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, ya en el prólogo, Juan nos muestra esta infinita relación que existe entre el Padre y el Hijo. Dice el texto en Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 2, el Verbo, era en el principio con Dios. Era en el principio con Dios. La relación que existe entre el Padre y el Hijo. En el versículo 18 del Evangelio de Juan, del capítulo 1, vean la relación, por favor. Dice en el prólogo el apóstol Juan, a Dios nadie le vio jamás, al Dios invisible, al Dios eterno. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, la frase en el seno del Padre indica comunión íntima, comunión perfecta, una comunión única. El que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Se dan cuenta la relación entre el Padre y el Hijo? Era en el principio con Dios. Estaba en el seno del Padre. En el capítulo 3, versículo 35, dice el apóstol, dice Jesús en el versículo 35 del capítulo 3, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. El Padre ama al Hijo, pero vamos a ver que el Hijo también ama al Padre. En el capítulo 5, versículo 19, pasajes que ya estudiamos, lo que quiero mostrar es la relación que existe entre el Padre y el Hijo en el Evangelio de Juan. Y voy a mostrarles que esa relación que tiene el Padre con el Hijo es muy importante para el cristiano en el día de hoy, es muy importante para la Iglesia de Cristo en el día de hoy. En Juan capítulo 5, versículo 19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre,
porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El Hijo hace todo lo que ve hacer al Padre. De hecho, el Hijo dice todo lo que oye del Padre. Miren el versículo 30, Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Todo lo que Jesús hacía en su ministerio terrenal es porque veía al Padre hacerlo. Todo lo que Jesús decía es porque oyó eso del Padre. Jesús nada hizo por su propia cuenta, nada hizo por su propia voluntad, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Versículo 20 del capítulo 5. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. El Padre ama al Hijo y el Padre le muestra al Hijo todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta las mostrará, de modo que vosotros maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Y cuando lleguemos al capítulo 10, al versículo 30, Jesús va a declarar: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Pero aunque el Padre y el Hijo son de la misma naturaleza divina, aunque el Padre y el Hijo son de la misma esencia, aunque el Padre y el Hijo son eternos, aunque el Padre y el Hijo merecen la misma adoración, la misma honra, la misma gloria, la misma alabanza, el Padre y el Hijo no son la misma persona. No son la misma persona. Jesús es igual al Padre en voluntad, en naturaleza divina, en la deidad, en propósito, en todo. Pero Jesús no es la misma persona que el Padre. Recién leíamos: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este que era Dios, que es Dios, este era en el principio con Dios. De hecho, en Apocalipsis capítulo 1, este es uno de los versículos que les mostré a esas personas que estaban diciendo que Jesús es el mismo Padre, la misma persona. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, es un versículo que no voy a explicar en estos momentos, pero usted tiene que ver que son dos personas diferentes, que no son la misma persona. Son la misma persona en naturaleza divina, en la deidad. Son la misma persona en voluntad. Tienen la misma mente, el mismo corazón, el mismo propósito. Pero no son dos personas diferentes. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo. ¿De quién es la revelación? De Jesucristo, que Dios le dio. ¿Se dieron cuenta? La revelación es de Jesucristo, pero que Dios el Padre se la entregó a su Hijo. Ahí tenemos a dos personas. Uno podría preguntarse cuando lee: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Uno debe preguntarse: ¿quién envió a quién al mundo? El Padre envió al Hijo.
No podemos pensar que el Padre se envió a sí mismo. No, el Padre envió al Hijo. Uno debe preguntarse, cuando lee Romano, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Uno tiene que preguntarse, ¿quién entregó al Hijo por todos nosotros? ¿Quién fue el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos? El Padre. Uno tiene que preguntarse cuando Jesús oraba en el Getsemaní, cuando Jesús oraba en la cruz, ¿a quién le estaba orando Jesús todo el tiempo? Cuando decía, Padre, Padre, glorifícame, Padre, que pase de mí esta copa, Padre, que no se haga mi voluntad. ¿A quién lo oraba Jesús? ¿Se estaba orando a sí mismo? Dice Jesús en Juan capítulo 13 que él viene del Padre y al Padre regresa. ¿De dónde viene Jesús? Viene del Padre. ¿Y a dónde va a regresar Jesús? Va a regresar al Padre. Entonces, cuando uno lee Juan capítulo 17, estoy mostrando únicamente que Jesús no es el mismo Padre. Hay una doctrina que enseña que Jesús es el mismo Padre basándose en Juan capítulo 14, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando Felipe le preguntó, Señor, muéstranos el Padre, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y el Hijo son la misma persona en esencia, en naturaleza, en deidad, en propósito, en la creación, pero son dos personas diferentes. En Juan capítulo 17, cuando Jesús oró, en el versículo 5, miren, con quién Jesús estaba en la gloria antes que viniera a este mundo. Dice Juan capítulo 17, Jesús orando a su Padre, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, dos personas, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo, con el Padre, antes que el mundo fuese. ¿Se dan cuenta? No son la misma persona. El Padre y el Hijo no son la misma persona. El Padre es Dios, Jesucristo es Dios. Son iguales en naturaleza divina, en esencia, en la eternidad, en la deidad, en propósito, en la misión, pero son diferentes. De hecho, aquí mismo en Juan capítulo 17, Jesús continúa orando a su Padre y le dice, vean el plural, por favor. Juan 17, versículo 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, que sean uno en nosotros, versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, así como nosotros, el Padre y el Hijo. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, amados hermanos, el Padre y el Hijo, aunque son uno en naturaleza, son uno en voluntad, son uno en propósito, no son la misma persona, no la son. Jesús dice en Juan capítulo 8, versículo 16, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Aquí dice Jesús, porque no soy yo solo, no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Así que, amados hermanos, esto es importante. Abro un paréntesis. Nosotros cuando oramos al Padre en el nombre de Jesús.
A veces escucho a hermanitos con buena intención que le oran a Jesús, pero Jesús nos enseñó a orar al Padre en el nombre de Jesús. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre. Y también sigo con el paréntesis. A veces estamos en la Santa Cena y están orándole al Padre que murió en la cruz, que se entregó en la cruz, que derramó su sangre. No, el Padre no murió en la cruz. El Padre no derramó su sangre. Fue el Hijo que murió en la cruz. Fue el Hijo que derramó su sangre. Fue el Hijo que se entregó voluntariamente a esa cruz. Uno tiene que pensar. Recuerde que somos verdaderos adoradores de Dios en espíritu y en verdad. Así que el Padre y el Hijo, aunque son uno, en naturaleza, en esencia, en voluntad y en propósito, no son la misma persona. Versículo 17. Y en vuestra ley está escrito, el testimonio de dos hombres es verdadero. Y en vuestra ley está escrito, dice Jesús, hablando con los fariseos, que el testimonio de dos hombres es verdadero. Nosotros no debemos pensar que Jesús repudiaba la ley y su autoridad, porque dice en vuestra ley. Jesús quiere distanciarse de los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos, aunque tienen la ley de Dios, aunque tienen los 10 mandamientos, aunque tienen los salmos, aunque tienen a los profetas, los fariseos no cumplen la ley. Recuerden en el capítulo 7, en el versículo 19. Juan capítulo 7, versículo 19. Otro pasaje que ya estudiamos. Jesús les dice, ¿no dio Moisés la ley? Sí, por supuesto. ¿Y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Claro, los judíos tenían la ley de Moisés. Los judíos tenían la esperanza en la ley de Moisés. Los judíos escudriñaban la ley de Moisés, pero no la cumplían, porque querían matar a Jesús, porque odiaban a Jesús, porque lo juzgaban según la carne, lo juzgaban según su apariencia. Entonces, cuando Jesús dice en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero, Jesús no está repudiando la ley, Jesús no está menospreciando la ley. Recuerden que en Mateo capítulo 5, Jesús dijo, no he venido a abrogar la ley, sino he venido a cumplirla. Y Jesús vino a cumplir perfectamente la ley de su Padre. Y fue tan obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es el cumplimiento de la ley de Moisés. La ley estaba escrito acerca de él. Recuerden que en Lucas, cuando Jesús resucita entre los muertos, Jesús les dijo a los discípulos que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito acerca de él, en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Pero cuando Jesús dice aquí en vuestra ley está escrito, Jesús quiere hacer un distanciamiento de ellos, porque ellos, los fariseos, tienen la ley, pero no la cumplen. No la cumplen. Jesús sabe que los fariseos no cumplen la ley de varias maneras. Jesús también sabe que la ley demandaba el testimonio de 2 o 3 testigos, versículo 19. Versículo 17, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, versículo 18, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Si yo doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí, entonces mi testimonio es verdadero. Entonces, Jesús está diciendo que si él juzga, su testimonio es verdadero, porque está el testimonio de él y está el testimonio del Padre. Dice el versículo 18 al final, y el Padre que me envió da testimonio de mí. El Padre da testimonio del Hijo. Recuerden, cuando Jesús estaba siendo
bautizado por Juan el Bautista. Se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Recuerden cuando Jesús fue al monte con Pedro, Juan y Jacobo y se transfiguró en el monte. Sus vestidos resplandecieron como la luz, su rostro resplandeció como el sol, y aparecieron Moisés y Elías, y los ocultó una nube, y de la nube salió una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. El Padre da testimonio de su Hijo Jesucristo. En primera de Juan, por favor, él lo dice de esta manera en el capítulo 5. Primera carta de Juan, capítulo 5, por favor, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Si recibimos el testimonio de los hombres, ¿sí? Si recibimos el testimonio de los hombres, 2 o 3 testigos, porque la ley decía eso, mayor es el testimonio de Dios. ¿Qué mayor testimonio que el de Dios? Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué podríamos decir del testimonio del Padre acerca de su Hijo? No podríamos decir nada. Los fariseos no podrían decir nada. Si los fariseos son expertos en la ley, si los fariseos son expertos en los salmos, si los fariseos son expertos en los profetas, ellos debían haber asociado el testimonio del Padre acerca de su Hijo que envió al mundo. Me explico. Miren el Salmo capítulo 2, por favor. Salmo capítulo 2. Libro del Salmo capítulo 2, por favor. Este salmo era muy famoso, un salmo mesiánico, un salmo muy conocido por los fariseos, por los escribas, por los saduceos, por los enemigos de Jesús. Y este salmo decía, es un salmo mesiánico que hablaba del Mesías, que hablaba del Cristo, que hablaba del Hijo de Dios. Dice el versículo 7, Salmo 2:7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, ser prudentes, admitir amonestación, jueces de la tierra, servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Versículo 12. Honrar al Hijo para que no se enoje y perezca en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Todos los que confían en el Hijo serán bienaventurados. Todos los que honren al Hijo estarán honrando al Padre. Y honren al Hijo para que el Hijo no se enoje, para que el Hijo no inflame su ira. Bienaventurados todos los que confían en el Hijo. Los fariseos saben de esto. Y Jesús se ha presentado ante ellos como el Hijo de Dios. Los fariseos saben y entienden las declaraciones que Jesús hacía. Recuerden en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5.
cuando Jesús sanó al paralítico de Betesda. Dice el versículo 17, y Jesús le respondió a los fariseos, a los expertos en los salmos, a los expertos en la ley. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Miren el 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Se dan cuenta? Volvamos a Juan capítulo 8, versículo 17. Y en vuestra ley está escrito el testimonio de dos hombres verdaderos. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y no tenemos que pasar por alto el verso 18 cuando Jesús dice nuevamente, yo soy. Los judíos tienen que asociar este yo soy con el Jehová del Antiguo Testamento. Jesús en Juan capítulo 6, versículo 35, les dijo, yo soy el pan de vida. Jesús en Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. Cualquier judío conocedor de la ley de Moisés tiene que asociar este yo soy con el yo soy que Jehová le habló a Moisés. Dile a mi pueblo que yo soy el que soy. Los fariseos están endureciendo sus corazones. Los fariseos están cerrando sus mentes. Hay un velo sobre el corazón de los fariseos. Hay evidencias de que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. Jesús ha hecho afirmaciones que ningún otro profeta, que ningún otro hombre ha podido hacer y puede hacer. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Más adelante va a decir, yo soy el buen pastor. Y Jehová es el buen pastor en el Antiguo Testamento. Jesús va a proclamar, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús va a proclamar, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Son declaraciones, son afirmaciones que ningún mortal puede hacer. Y Jesús las hace. Versículo 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? ¿Están preguntando por Dios o están preguntando por José? ¿Dónde está tu Padre? Si los fariseos están preguntando por Dios, es un poco difícil. ¿Por qué? Porque los fariseos saben que Dios es espíritu, que a Dios nadie le ha visto jamás. Entonces, ¿dónde está tu Padre? Es probable que estén preguntando por su Padre terrenal. O están preguntando por su Padre celestial. Pero ¿cómo pueden preguntar por su Padre celestial si ellos saben que a Dios nadie le ha visto jamás? A Dios nadie le ha visto. Entonces, lo que Jesús responde es, versículo 19, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Nadie puede conocer al Padre si no conoce primero a Jesús. Nadie puede llegar a conocer al Padre si primero no llega a conocer a Jesús. Jesús es la única y exclusiva revelación del Padre. Él está en el seno del Padre.
Él vino para darnos a conocer al Padre. Él es la imagen visible del Dios invisible. Él. Por eso en el Juan capítulo 14 vamos a ver, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Jesús es la cara visible del que le envió, la cara visible del Dios que es espíritu, del Dios que es amor, del Dios que es eterno. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Él ha mostrado el rostro del Padre, el carácter del Padre. Por eso Jesús puede decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Jesús tiene el mismo carácter del Padre. Tiene la misma naturaleza del Padre. Tiene la misma esencia del Padre. Jesús es tan misericordioso como el Padre. Jesús es eterno como el Padre. Jesús es luz como el Padre. Jesús es amor como el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es la imagen del Dios invisible. Jesús es la única persona que puede revelarnos al Padre, que puede mostrarnos al Padre, que puede llevarnos ante el Padre, que puede mostrarnos el rostro del Padre, el carácter del Padre. Por eso tenemos que conocer a Jesús. Tenemos que entrar en una comunión con Jesús. Tenemos que entrar en una armonía con Jesús. Porque conociendo a Jesús, entrando en una armonía con Él, vamos a conocer al Padre y vamos a entrar en una armonía con el Padre. Versículo 20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Recuerden que en Juan capítulo 7 y Juan capítulo 8, a Jesús lo buscaban para arrestarlo y para llevarlo a juicio, para condenarlo a muerte. Miren el capítulo 7, versículo 19. Juan capítulo 7, versículo 19. ¿No dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple porque procuráis matarme? Versículo 20. Respondió la multitud y le dijo, demonios tiene, ¿quién procura matarte? Versículo 25. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Versículo 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Querían matarlo, querían prenderle, querían arrestarlo, querían llevarlo a juicio, pero nadie pudo ponerle una mano, un dedo encima a Jesús. Pero nadie pudo arrestarlo, nadie pudo llevarlo a juicio. El arresto, los juicios, la muerte, la sepultura, la resurrección de Jesucristo, todo estaba en el propósito eterno y plan y en las manos de Dios, no en las manos de los hombres. Eso me da mucha confianza, porque tu vida y mi vida, tu muerte y mi muerte, no están en las manos de los hombres, están siempre en las manos de Dios. Siempre. Nosotros vivimos bajo la mano poderosa de Dios. Vivimos bajo el abrigo del Altísimo. Moramos bajo la sombra del Omnipotente. Mis tiempos y mis días están en las manos de Dios. Y nadie puede echarnos manos, porque nuestras vidas están en las manos de Dios. Los fariseos, volvamos al capítulo 8, versículo 19. Juan capítulo 8, versículo 19. Para pensar, ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre?
Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, también a mi Padre conocerías. Ya Jesús ha hecho varias afirmaciones de que los fariseos no conocen a Dios, no conocen a Yahvé, no conocen a Jehová, no conocen al Padre, no conocen al Dios de la Biblia. En el capítulo 5 de Juan, ¿se acuerdan las acusaciones que Jesús hizo de los fariseos? Miren el versículo 37. Juan capítulo 5, versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, nunca habéis visto su aspecto. Versículo 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Los judíos escudriñaban las escrituras de la ley de Moisés, escudriñaban las escrituras de los salmos y de los profetas, pero no conocían la voz de Dios. No tenían la palabra de Dios morando en ellos. No conocían a Dios, al Dios de la Biblia, al Dios que entregó los 10 mandamientos. ¿Cuál fue la queja de Dios en el Antiguo Testamento? Mi pueblo no me conoce. El buey conoce a su dueño. El asno conoce su pesebre, pero mi pueblo no me entiende. Mi pueblo no me conoce. Estos hombres que pasaban en el templo todo el día, que asistían a las sinagogas, que escudriñaban la ley de Moisés, no conocían a Dios. No tenían la palabra de Dios morando en sus corazones. Imagínate, estar estudiando las escrituras sin tener un conocimiento, una relación, una comunión con el verdadero Dios. Uno de los propósitos de la primera venida de Jesucristo fue precisamente mostrarnos al verdadero Dios. Leíamos en Juan capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo del Padre, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Hijo de Dios ha venido. El Hijo de Dios vino para darnos entendimiento, para conocer al Dios verdadero. Y estamos en el Dios verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Recuerden Juan capítulo 17, hermanos. Miren Juan capítulo 17, versículo 1 al 3. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, ahora ha llegado, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan, que te conozcan. Los judíos no conocían al Dios verdadero. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y conozcan a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Por qué estudiamos la Biblia, hermano? ¿Por qué escudriñamos las Escrituras? ¿Para predicárselas a otros? ¿Con qué propósito tú estudias la palabra de Dios? Nosotros estudiamos la palabra porque queremos conocer
queremos tener una verdadera comunión, queremos entrar en una armonía, en una relación especial con el Dios verdadero y con su Hijo Jesucristo. Porque cuando comenzamos a conocer al Dios verdadero y conocemos a su Hijo Jesucristo, empezamos a enamorarnos de ellos. Y queremos pensar en ellos, estar con ellos, adorarlos, honrarlos, glorificarlos, exaltarlos a ellos. Y Jesús vino para darnos a conocer al Padre, la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y que conozcan a tu Hijo Jesucristo. ¿Conoces a Dios? ¿Estás en una profunda relación con Él? ¿Cómo saber si conocemos a Dios? Mira Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Cuando Juan escribe su primera carta a las iglesias de Cristo en Asia, habían personas que Juan los llama los anticristos, los falsos maestros, falsos profetas los llama. Estos falsos maestros afirmaban tener comunión con Dios, tener una buena relación con Dios. Pero no. Mira el capítulo 1, versículo 5 y 6. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6. Este es el mensaje que hemos oído de él, de Jesús. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Hay un énfasis en no hay y en ningunas. No hay y ningunas tinieblas en él. Mira el 6. Si decimos que tenemos comunión con él, con el Dios que es santo, con el Dios puro, con el Dios que es de limpio de ojos y no puede ver el mal, con el Dios que es luz. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, es decir, practicando el pecado, mentimos y no practicamos la verdad. La persona puede decir que tiene comunión con Dios, pero si anda en tinieblas, esa persona es mentirosa. Como los fariseos. Decían conocer a Dios, pero con sus hechos lo negaban a Dios. En primera de Juan capítulo 4, versículo 20, primera de Juan 4, 20, estas mismas personas que decían tener comunión con Dios, pero andaban en tinieblas, estaban mintiendo. Los falsos profetas, los falsos maestros, los anticristos de primera de Juan. Pero también esta gente decía amar a Dios, como los fariseos. Pero mire lo que dice primera de Juan 4:20. Si alguno dice, nuevamente, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, odia a su hermano, los fariseos odiaban a Jesús. Luego van a odiar a los apóstoles. Luego van a odiar a la iglesia. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, no se puede amar a Dios o decir amar a Dios y odiar al hermano. Es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La gente miente. La gente miente. Dice tener comunión con Dios, pero anda en tinieblas. Esa gente miente y no practica la verdad, como los fariseos. La gente dice amar a Dios, pero odian al hermano, menosprecian al hermano. Esa gente es mentirosa, pues si la persona no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien nunca ha visto? Y en el capítulo 2 de Primera de Juan,
capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo, cuál es la evidencia de que nosotros conocemos a Dios? De que nosotros amamos a Dios, de que nosotros tenemos comunión con Dios. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ahí está la evidencia. Si guardamos sus mandamientos. Los fariseos no conocían a Dios porque tenían la ley, pero no la cumplían, porque querían matar a Jesús, porque juzgaban según la carne a Jesús. 4 ahora. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La misma acusación. Gente que dice tener comunión con Dios, pero anda en tinieblas. Gente que dice amar a Dios y a su hermano. Gente que dice conocer a Dios, pero no guarda sus mandamientos. La misma acusación que Jesús hizo a los judíos. La misma acusación. Uno tiene, hermanos amados, los judíos, teniendo la ley de Moisés, teniendo los salmos y teniendo a los profetas, no conocían al Padre, no conocían a Dios. Es decir, no tenían comunión con el Padre. ¿Por qué estudiamos la Biblia? Uno de los grandes propósitos para estudiar la palabra de Dios es conocer al Padre que envió a su Hijo Jesucristo, conocer a Jesús. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante la relación que el Padre tiene con el Hijo y con el Espíritu Santo? ¿Saben por qué es importante? Porque la misma relación de amor, de propósito, de voluntad que tiene el Padre con el Hijo, Jesús quiere que la tengamos nosotros, los discípulos, los cristianos, los seguidores. Miren lo que dice Jesús para terminar en esta mañana, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, por favor. En la misma relación, yo y el Padre uno somos, que sean uno como nosotros. Mira Juan capítulo 14. Y toda esta relación tiene que ver también con los mandamientos de Dios. Juan 14, 21. Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Se dan cuenta? El que tiene los mandamientos y los guarda, los atesora, vela por ellos, los protege, ese es el que ama a Jesús. Y el que ama a Jesús será amado por su Padre. Y Jesús se manifestará de una manera increíble a ese discípulo. Le dijo Judas, versículo 22, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Por qué Jesús no se va a manifestar al mundo? Porque al mundo no le interesan los mandamientos de Dios. Al mundo no le interesa conocer a Dios. El mundo no ama a Jesús. Respondió Jesús, verso 23, nuevamente, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos moradas con él. Jesús
quiere. Jesús tiene una relación perfecta con el Padre, una comunión perfecta con el Padre, una armonía con el Padre. Pero Jesús quiere que esa misma comunión, esa misma armonía que Él tiene con el Padre, Él quiere tenerla con nosotros también. Jesús quiere tener esa misma comunión con nosotros, una comunión de amor, de obediencia, una relación única con el Padre y con el Hijo. Vendremos a Él y haremos moradas con Él. El Padre y el Hijo tienen una relación, pero esa relación quieren tenerla con nosotros. ¿Cómo puedo tener una relación con el Padre? ¿Cómo puedo tener una relación con el Hijo? Guardando sus mandamientos. Cuando guardo los mandamientos, es una evidencia de amor. El que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, no guardará mi palabra. Entonces, hermanos, Jesús hace fuertes acusaciones a los fariseos. La más fuerte es: ustedes no conocen a mi Padre, porque si conocieran a mi Padre, me conocerían también a mí. Que Dios me los bendiga. Los quiero mucho. Continuamos, si Dios permite, el próximo jueves. Y los esperamos para el sábado, para segunda de Corintios. Muy buenos días.